Taller 1.9. Escribe un programa que le pida al usuario un número y cree un arreglo de números empezando en el 1 hasta el número que el usuario ingrese, incluyéndolo. Elimine el segundo elemento, recorra e imprime el arreglo. Bueno, vamos a llevarnos el enunciado. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Vamos a crear nuestro archivo JavaScript. Vamos a vincularlo en el cuerpo de nuestro HTML al final del body, después de todo el cuerpo de la página. Vamos a escribir un mensaje y vamos a verificar que ese mensaje se vea en la consola del navegador. Con eso garantizamos que se vinculen los dos archivos. Colocamos nuestro enunciado y procedemos entonces a hacer el análisis que hemos venido haciendo. Valores de entrada. En este caso los valores de entrada simplemente es ingresar un número, ¿sí? Ingresar un número y ya, nada más. Entonces sabemos que es un number y le vamos a colocar simplemente número, y este es un valor que ingresa el usuario. Listo. Luego dice que a partir de ese número creemos un arreglo de números empezando desde el 1 hasta el que el usuario ingresó, incluyendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En el proceso, lo que vamos a hacer es simplemente iterar a partir de 1, del número 1, hasta el valor ingresado por el usuario. Esa es la primera parte que tenemos que hacer dentro del proceso. La segunda parte es que cada una de esas iteraciones deben tomar ese valor iterado e insertarlo dentro de una lista o arreglo. Ese es el proceso que tenemos que cumplir. Posterior a eso, eliminar el índice, el elemento. En este caso hace referencias al valor y el campo como tal. Valor y campo. O índice. Valor índice del array. Que sea, en este caso dice que el segundo elemento. Recordemos que los arrays empiezan en la posición 0 y luego incrementan en 1. Entonces en este caso sería el segundo elemento, sería el índice. A ver, el segundo elemento sería el índice 1. ¿Listo? Que sea el índice, sea el segundo elemento. Listo. Y por último, simplemente recorrer la lista. Listo. Ese es el proceso. Los valores de salida simplemente van a ser cada uno de los valores que están dentro del array. En este caso todos son de tipo numérico, entonces simplemente es el valor del índice iterado, del valor contenido en el índice iterado del array, que comienza en el número en el 1, que comienza en el 1, a partir del 1, ¿cierto? Y que va, en este caso, hasta el número ingresado por el usuario. ¿Listo? Esto significa que esto es n cantidad de números. Eso es importante tenerlo en cuenta. Dependiendo de la cantidad de números que coloque el usuario. N cantidad de números. Listo.
Una vez ya hemos tenido en consideración nuestros valores de entrada, el proceso que debemos llevar y los valores de salida, entonces ahora sí, antes de hacerlo quiero hacer una claridad. Es importante hacer esta estructura, al menos en nuestra cabeza, cuando el algoritmo es fácil de realizar, porque no siempre los enunciados van a ir en el orden en el que queremos hacer las cosas. En otras ocasiones nos va a tocar leerlo 2 o 3 veces y empezar nosotros a darnos cuenta cuál es el orden de este proceso o cuál es el orden en el que los valores de entrada deben establecerse. No necesariamente los valores de entrada se van a pedir siempre al principio de la ejecución del programa. Es muy posible que tengamos que hacer algún proceso primero y luego pedir esos valores de entrada para poder, digamos, modificar la funcionalidad de nuestro algoritmo. Entonces es importante hacer esto porque esto, de alguna manera, el identificar los valores de entrada, el proceso y los valores de salida nos permite organizar en nuestra cabeza realmente qué es lo que la solución eh, nos pide, ¿sí? Más allá de que, vuelvo y digo, los enunciados no generalmente siempre están en el orden en el que tenemos que establecer la ejecución de las tareas en la solución, en nuestro algoritmo. Entonces, ahora sí vamos a solicitar al usuario el número. Ya sabemos que estamos estableciendo una constante que se llama número, que a través del igual vamos a asignar ese valor, vamos a usar el prompt para capturar ese valor, vamos a colocar un mensaje. Ese mensaje debe ser un mensaje acorde a lo que nos está pidiendo la solución. Entonces nos dice, por ejemplo, que cree un arreglo de 1 hasta el número que el usuario ingrese, incluyéndolo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir que ingrese el número hasta donde se establecerá la iteración. Si a ustedes se les ocurre un mensaje más cortito, más concreto para que el usuario lo entienda, entonces pues ustedes son libres de colocar el mensaje que mejor les parezca. En este caso vamos a verificar que nuestro número sea del tipo que nosotros requerimos. Ya lo habíamos hecho en otro momento, pero nunca lo hemos vuelto a repetir. Y es bueno hacer este ejercicio porque no siempre nos vamos a acordar o no siempre vamos a tener las variables aquí cerquita para decir, esto lo recibe de tipo string, entonces voy a verificar si es string o no es string. Entonces a veces sí nos toca utilizarlo. Entonces yo simplemente verifico, es de tipo string, yo necesito que sea un número. Entonces lo que voy a hacer es convertir esto. Ya sabemos que lo convertimos simplemente colocando el prompt dentro de la función number, siempre que lo que estamos capturando en el prompt sea un número. Y ahora sí, si nosotros capturamos esto, nos va a decir que es un number. Si yo lo recargo y escribo Juan, entonces me va a decir que es un number. Ahí lo convirtió en number, pero en realidad lo convierte, Juan lo convertirá a su equivalente en los números ASCII correspondientes a la letra, al valor numérico de la letra J, U, A, N que tiene mi nombre. Bueno, continuamos. Entonces en este caso lo que nos dice es que debemos iterar a partir del 1 el valor ingresado. Vamos a hacerlo con for. Ya sabemos que esto tiene una estructura en donde colocamos nuestra parte donde inicializamos una variable, donde colocamos una condición relacionada con esa variable y luego donde hacemos un incremento de la variable que requiere nuestro for para poder iterar. Y dentro del cuerpo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar los elementos. ¿Cuáles elementos vamos a mostrar? El número de la iteración, es decir, lo que hay en i. En este caso nos están diciendo que debemos iterar a partir de 1, lo que quiere decir que la i va a empezar en 1, ¿cierto? Posterior a eso nos están diciendo hasta el valor ingresado por el usuario. El valor ingresado por el usuario es este. Entonces va a ir hasta i menor que número. Pero dice que lo incluye. Si vamos aquí arriba, aquí dice incluyéndolo. Entonces para incluirlo debemos decir menor o igual. Porque si es menor no lo va a incluir. Pero si es menor o igual sí lo va a incluir. Vamos a guardar y vamos a verificar
ingrese hasta donde establecerá la iteración. Le voy a decir que hasta 9, entonces debería ir de 1 a 9. Ahí va, de 1 a 9. Perfecto. Esto ya lo habíamos hecho previamente en otro ejercicio. Sin embargo, aquí nos dicen que crear un arreglo de números empezando del 1 hasta el 9. Es decir, tenemos que crear un arreglo que tenga esos números. Entonces, por eso es que aquí en el proceso nosotros colocamos que cada una de esas iteraciones deben tomar ese valor iterándolo e insertándolo dentro de una lista. Es decir, que aquí no basta solo mostrarlo. Ya ahí los está mostrando, pero yo quiero que cada uno de estos valores se guarde dentro de una lista. Entonces ahí es donde me doy cuenta que aquí, en los valores de entrada, bueno, no, dentro de los valores de entrada no, dentro del proceso se va a generar una lista. Es decir, que voy a necesitar acá una lista vacía, lo voy a colocar como LED y ahí van a estar los números guardados. Lo voy a colocar en plural. En este caso, sí, voy a dejarlo en plural. Voy a inicializar el array o la lista, la voy a inicializar vacía. Entonces ahí la tengo vacía. Bueno. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si tengo la lista vacía acá y a partir de esta línea, todas las iteraciones me va a permitir imprimir en consola cada uno de los valores como los estamos viendo aquí a la derecha, entonces en este punto podríamos más bien llamar a nuestro array que está vacío y decirle que utilice el método que ya habíamos visto en otro ejercicio, que es el método push, a través del cual podemos empujar o meter dentro del array vacío valores. ¿Cuáles valores queremos que se ingresen? El 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, es decir, toda la iteración que está generando el for. Y esa iteración la está manejando la i. Entonces voy a pasarle la i a push. Voy a comentar esta línea porque ya no quiero que me los muestre, sino quiero que me los itere y me los vaya metiendo con el método push dentro de el array números. Y por fuera del for voy a decirle que por favor me imprima el array números para verificar que efectivamente todos los valores se ingresaron. Entonces ingrese un número hasta donde quiere establecer una iteración 9. Entonces todos los números del 1 al 9 ya están condensados todos dentro de un array. El 0, la posición 0 tiene el 1, la posición 1 tiene el 2, la posición 2 el 3 y así sucesivamente. Entonces ahí ya estamos logrando, primero, iterar a partir del 1 hasta el valor ingresado del usuario y segundo, que cada una de las iteraciones tomen el valor iterado e insertarlo en una lista. Eso es lo que nos han pedido ahí. Luego nos dicen elimino el elemento. Eliminar elemento, valor, índice que sea y que sea el segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? El segundo elemento para nosotros visualmente es 1 y 2, es decir, es el 2. 1 y 2. Pero esa iteración es el 1, es decir, ese índice es el 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay dos maneras de eliminar y es importante entender la diferencia entre una y la otra. ¿Listo? Entonces, una de ellas es utilizar la palabra reservada delete y luego hacer referencia al campo que queremos eliminar. En este caso, como estamos hablando del array números, que ya tiene valores, entonces le vamos a decir que elimine números y que elimine el ítem 1, que en este caso hace referencia al campo donde está el 2. Voy a volver a imprimir esto posterior a la eliminación para que veamos la diferencia. Le digo que vaya hasta el 9. Ok. Y entonces nos podemos dar cuenta que efectivamente eliminó el valor. Es decir, quedó vacío el campo y ya el valor 2 no existe. Pero el campo se mantiene. El campo se mantiene. Aquí nos dicen, elimine el segundo elemento. El elemento, digamos, esta definición es muy ambigua porque podríamos interpretar que el elemento es el valor o que el elemento es la posición. En este caso, lo que nosotros realmente queríamos decir era que elimináramos tanto el campo como el valor. Entonces, para poder hacer eso, realmente deberíamos utilizar un método que pertenece a los arreglos. Vamos a ver si lo encuentro por acá, que se llama
si no estoy mal, slice. Entonces este método dice, el método slice devuelve una copia de una parte del array dentro de un nuevo array, empezando por el inicio hasta el fin. Creo que no es este, vamos a ver. Sí, no, no es este. Entonces debe ser el splice. Dice, cambia el contenido de un array eliminando los elementos existentes o agregando estos. Dice, cambia el contenido de un array. Ojo, cambia el contenido de un array eliminando elementos existentes y o agregando nuevos elementos. O sea que este sirve para agregar o para eliminar. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver la sintaxis. Entonces acá por ejemplo tenemos un array con 3 meses del año y nos está diciendo que, a ver, miremos en la posición 1 qué es lo que hace. Nos está diciendo que, a ver, vamos a entenderlo, que en la posición 1, vamos a ejecutarlo acá para poderlo ver, que en la posición 1 va a agregar febrero. Es decir, esta es la posición 0, la posición sería 1, sería esta, pero no la va a reescribir. Lo que va a hacer es que febrero va a ocupar ese valor y va a empujar a marzo hacia la derecha. Es decir, lo va a poner en otro índice diferente. ¿Sí? Ahora, en este caso de acá, está haciendo lo mismo. Entonces está diciendo, en la posición 4 va a colocar a May, pero en este caso sí va a reemplazar. Entonces si nos damos cuenta, aquí dice 0 y aquí dice 1. Entonces cuando dice 0, parece ser que es para agregar un elemento respetando a los demás y desplazando esos índices hacia la derecha. Y cuando queremos reemplazar, entonces indicamos el índice al cual queremos reemplazar y luego le decimos qué es lo que queremos hacer. Vamos a probar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces, según la lógica de lo que nos está proponiendo esto? Es la siguiente. Vamos a decirle números, que es nuestro array. Vamos a llamar entonces a nuestro splice. Si se dan cuenta, aquí en la documentación que nos bota Visual Studio Code ya nos está diciendo que el método splice pertenece a un array de números, que el primero es el número donde se desea iniciar, ¿cierto? Y el otro es la cantidad de valores que debemos eliminar. Ah, ok, es la cantidad de valores que debemos eliminar. Y luego entonces colocamos lo que queremos agregar o eliminar en el caso que queramos agregar. Pero nosotros no queremos agregar, queremos eliminar. Entonces vamos a simplemente decirle splice y le vamos a decir entonces que inicie en el valor, en el índice 1. Es decir, vamos aquí, según va a iniciar en el índice 1. El índice 1, ¿cuál es? Este es 0. Este es 0. Va a llegar aquí. Ah, bueno, aquí ya lo eliminó, pero voy a hacer una cosa antes para que lo podamos ver bien. Hasta el 9. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo quiero hacer acá es decirle al array números, es decir, a todo esto que posee el método splice, que a partir del índice 1, es decir, 0 es este, es decir, es el 1, luego el índice 1 es 2, es decir, acá nos vamos a parar, a partir de ese 1 elimine solo una posición. Entonces va a eliminar el índice 1 con el valor y el índice 2 con el valor 3 se va a posicionar en el índice 1 y va a desaparecer el índice 1 con su valor. Vamos a mirar. Esa es la forma como debería funcionar. Entonces yo le digo aquí que vaya hasta el 9 y entonces efectivamente, si ustedes se dan cuenta, él lo que hizo fue separó en el índice 1 e eliminó 1. Si yo le hubiera dicho, por ejemplo, párese en el 1 e elimine 3, vamos a ver lo que va a pasar. Voy a quitar este, no lo voy a dejar ahí, le voy a decir que hasta 9 y entonces él se va a parar en el índice 1. Se va a parar, miren la diferencia de cómo estaba antes. Ah, bueno,
Esto de aquí pasa, si se dan cuenta, pareciera, me muestra al principio cómo se ve, sin embargo, cuando lo despliego, se ve el resultado de la modificación. Esto pasa porque todas las variables en JavaScript son mutables y los cambios se pueden ver en cualquier punto del algoritmo, ¿sí? No es como en otros lenguajes de programación en donde cada una de las iteraciones respeta el valor que había en su momento. Aquí me lo está mostrando efectivamente como estaba en su momento, pero cuando yo veo el detalle ya me muestra los cambios, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, bueno, inicialmente teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí le estamos diciendo que váyase al índice 1, que en este caso es el 2, y elimine 3 posiciones. Entonces va a eliminar el 2, el 3 y el 4. Y si se dan cuenta, el resultado final abajo es 1, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces así funciona el splice. Y en el caso de nuestra solución nos dice eliminar el elemento valor índice. Bueno, no, eso no lo dice ahí. Dice elimine el segundo elemento. El segundo elemento para nosotros es el 2. Entonces le vamos a decir que a partir del índice 1, que es donde está el 2, elimine solo un campo. Y eso es lo que va a hacer. Entonces ahora sí se pueden dar cuenta, efectivamente eliminó solamente ese valor. Por último dice recorrer la lista. Esto ya es un viejo conocido para nosotros. Entonces en este caso voy a comentar estos dos cosas, estos dos console, porque no nos está pidiendo. Y vamos a iterar. Ya sabemos que podemos iterar de varias maneras. Vamos a usar una manera que no es tan convencional. Este for hace parte de las características de iteración que tiene JavaScript. En este caso le vamos a decir let valor of números console log valor. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Entonces yo le voy a decir aquí 9 y él me va a iterar 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eliminó efectivamente el 2. Ahora, ¿qué estamos haciendo en este for? En este for se utiliza para hacer más fácil las iteraciones cuando no requerimos los índices, porque nuestra lógica, digamos, no necesita que sea tan ruidosa o tan verboso nuestro código. Es más difícil leer el i igual a tal cosa. Vamos a ver, es más difícil para nosotros leer esto, ¿sí?, que leer esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo ahí, bueno, y aquí también, si ustedes se dan cuenta, para poder imprimir el console yo tendría que decirle entonces números en su campo i. Entonces, aunque estos dos for hacen lo mismo, se van a dar cuenta, lo ejecuto, 9. Entonces bueno, aquí se está repitiendo. El primer for es el de arriba, y no alcanzó a mostrar la otra parte, y aquí está el segundo. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender? Esto es mucho más ruidoso, es más difícil de leer, y realmente para la lógica tan sencilla que necesitamos no requeríamos usar el índice y que esto sea más complejo de leer. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es decirle usemos un for of. Esto se llama un for of, es solamente una característica de JavaScript. Algunos otros lenguajes tendrán otro tipo de iteradores. JavaScript tiene el for of, que es propio para él. Me permite iterar igual que un for, que un while, que un do while, sin hacer uso de los índices, sin hacer uso de un inicializador, sin hacer uso de una condición y sin hacer uso de un iterador cuando yo voy a iterar uno por uno. Entonces lo que hace es simplemente decir, mire, aquí tengo números. ¿Números qué es? Números es un array. Voy a mostrarles una cosa acá. Yo puedo colocar aquí un array Juan, María y Luis. Entonces, ¿qué es lo que hace el for of? El for of lo que hace es decir, vea, aquí está el array original. Entonces, cada vez que el for vaya a hacer una iteración, va a coger esto que está aquí y se lo va a pasar a valor. Y valor va a permitir que Juan, que es el string que está dentro de este array, de esta lista, se pueda extraer.
Una vez ya extrajo ese valor, él va a hacer nuevamente la iteración y va a decir, todavía me falta por avanzar en el array. Claro, apenas vas en el índice 0. ¿Hay algo en el siguiente? Sí. Entonces coge a María, lo pasa aquí a valor, lo muestra, es decir, lo extrae y lo muestra. Luego vuelve al for of y entonces dice, ¿ya acabé? No, entonces dice, adelante todavía hay un valor. Entonces coge el valor que está acá, que es Luis, se lo pasa al valor y ese valor lo muestra. ¿Sí? Y en este momento vuelve y itera, llega arriba, está donde Luis y le dice, ¿hay alguien más? No, aquí ya no hay nadie más. Entonces él dice, ok, ya, acabemos, dejemos así y acaba. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. En este caso solamente estoy mostrando cómo funciona la iteración del for of. Entonces, bueno, no creo que lo guarde. Vamos a recargar. Le va a decir 9. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice Juan, María y Luis. Y esa es la forma como opera el for of. No estamos usando índices, no estamos usando absolutamente nada. Entonces, ahí hay dos versiones. Recuerden que no es la única. Pueden usar el for each, pueden usar el for, el while, el do while para hacer esas iteraciones. Hasta aquí entonces quedaría el punto 9 del taller número